Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Mega Mi Video. Y el día de hoy venimos con un video que me han pedido muchísimo y justamente está en el temario. ¿Recuerdan? Ahí el enlace que está apareciendo en pantalla, donde tenemos muchísimos videos desde lo más simple hasta lo más complejo para hacer todo tipo de cosas con su consola Nintendo Switch. Y en esta ocasión algo que les he prometido y que sé que les va a encantar, y es múltiples consolas, múltiples emuladores, múltiples sistemas y la mayor cantidad posible de juegos de antaño que nos harán recordar esa hermosa nostalgia que disfrutamos en nuestra etapa de más joven. Y el día de hoy, como siempre, todo simplificado en una sola descarga, de una sola manera y con varias explicaciones que nos harán entender el funcionamiento de este, ¿cómo se llama? Este entorno que funciona mediante núcleos y muchas cosas más. Así que lo primero que tenemos que hacer obviamente es tener una consola totalmente compatible, que si no la tienen están encontrando ahí en pantalla el enlace al video con el cual pueden identificar si su consola es totalmente programable o no, y de esa manera pues pueden estar seguros de todo esto que están haciendo, si su consola ya tiene custom firmware, si ya están listos para colocar cualquier tipo de aplicación. Importante, no van a perder partidas guardadas, no van a perder progresos, no van a perder absolutamente nada y van a ver desde la tribuna, desde afuera, cómo funciona realmente este emulador, solucionando por ahí algunas dudas y también mostrándoles las diferencias entre ciertos sistemas de emulación. Ya saben, por favor, vamos a apagar nuestra consola, retirar nuestra memoria CD, vamos al computador y ya regresamos. Y bueno, ahora estamos en nuestro computador y como siempre lo primero que tenemos que hacer es descargar correctamente los archivos que se encuentran directamente acá en la descripción de este video. Vamos a encontrar una carpeta llamada SD, ¿cierto? Al abrirla vamos a encontrar acá unos archivos y carpetas que necesitamos en el siguiente paso. Pero antes de comenzar, vamos a darnos cuenta que aquí a la derecha he colocado mi memoria CD de mi Nintendo Switch. Vemos, aquí está. Ahora sí estamos preparados, vamos a abrir nuestro navegador de internet y vamos a visitar la página que está apareciendo en pantalla, RetroArch. ¿Por qué hice esto? Porque RetroArch se está actualizando constantemente y la idea principal para yo no tener que estar grabando un video cada mes, cada semana que salga una actualización, es que ustedes mismos descarguen el RetroArch. Y yo acá a la izquierda les dejé un paquetico de juegos base, uno por cada consola, y también les dejé unas BIOS y archivos necesarios para el correcto funcionamiento de otros de los emuladores integrados en este RetroArch. ¿Listo? Ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es ir acá a la pestaña que dice descarga. Vamos a darle acá a Download y acá nos va a mostrar que pues RetroArch tiene para casi todas las plataformas. Vamos a bajar hasta que encontremos acá la de nuestro Nintendo Switch. Por favor, no descargar el de otra consola porque no les va a funcionar. Vemos acá que al solamente colocar nosotros el mouse sobre la opción de descarga, nos dice que no usemos memorias formateadas en exFAT y que siempre salgamos con la opción de Quit RetroArch. Eso es para evitar que se corrompan los datos. Así que yo solamente voy a minimizar y voy a mostrarles que yo tengo mi memoria en formato FAT32. Propiedades, acá está en FAT32. Eso es para mayor compatibilidad de juegos. Listo, voy a descargar mi RetroArch. Simplemente le doy clic en descargar. Y listo, vemos que termina de descargar. Si tenemos WinRAR, simplemente vamos a darle clic. Vemos que aquí abre. Vemos que acá está normalito. Voy a minimizar mi navegador de internet que no lo necesitamos más. Vamos ahora a abrir nuestra memoria SD, ¿cierto? Y aquí en la raíz vamos a copiar nuestro RetroArch recién descargado. Simplemente acá yo selecciono un cuadrito y lo arrastro directamente a la raíz de mi memoria CD. Hago esto y esperamos a que se pase. Se demora un poco más porque al ser un archivo de 200 megas, realmente cuando pase al momento de descomprimir va a quedar pesando aproximadamente 1.5 gigas. Así que simplemente tenemos paciencia y esperamos. Y listo, vemos que termina de copiar. Ahora sí, ya copiamos nuestra descarga, ¿cierto? Vamos a cerrar. Ahora aquí a la izquierda tenemos lo que descargaron directamente de este video. Dentro de la carpeta RetroArch encontraremos archivos de sistema que son BIOS y otros necesarios para que algunos emuladores funcionen correctamente. Y aquí en Rooms, como les dije, dejé un hito por consola. Vale la pena que los dejé, es para que ustedes justamente sepan la extensión que tienen que tener los archivos y de qué manera es la estructura directamente para que lo conozca cada uno de los núcleos. Así que lo que hacemos es, aquí en la raíz vamos a hacer un cuadrito y seleccionar todo lo que encuentren en la descarga, sin importar que se vean más o menos carpetas de las que están viendo aquí en pantalla, ¿cierto? Vamos a seleccionar todo, le damos clic derecho, copiar. Ya después de haber copiado, vamos a la derecha y acá en la raíz de nuestra Nintendo Switch vamos a decirle clic derecho, pegar. Y nuevamente esperamos hasta que termine de copiar.
Si en algún momento de la copia nos dice que ya se encuentran algunos archivos que tienen que ser reemplazados, sin importar acá el número que aparezca, vamos a decirle que sí, reemplazar a todo. Si no les aparece esta opción de reemplazar, no se preocupen, es porque tal vez nunca hayan tratado de usar el RetroArch, así que simplemente esperan hasta que termine de copiar. Y listo, vemos que termina de copiar. Ahora sí, vamos a regresar y vamos a darle clic derecho, expulsar, y regresamos a nuestra Nintendo Switch. Y bueno, ya estamos de regreso. Vamos a cargar nuestro custom firmware tal y como estemos acostumbrados. Tengo como 800 videos explicándolo, así que acá no vamos a perder tiempo haciéndolo. Como siempre, denle una ojeada a la guía absoluta, al temario de Nintendo Switch. Listo, vamos a entrar acá. Lo normal después de colocar un homebrew, que es ir a nuestro álbum, sabrosos, estamos contentos, entramos a nuestro RetroArch y ¿qué pasó? ¿Por qué no funciona? ¿Qué ha sucedido? Ahora solo falta que dé error la consola. Y ¡oh! Apareció error. ¿Por qué? ¿Qué ocurre acá? Justamente quería que apareciera este error en pantalla para mostrarles algo muy importante. Vamos a apagar o reiniciar nuestra consola si aparece este error en pantalla y les explico por qué ocurre mientras inicia nuestro custom firmware. Resulta que después de la versión 7.0 de nuestra Nintendo Switch, mayores capas de seguridad fueron agregadas por Nintendo justamente para limitar el acceso e incluso las funciones de ciertas aplicaciones, de cierto homebrew y prácticamente de las limitaciones que colocó Nintendo para evitar que las personas que se dedican a modificar consolas pues tengan tantas alternativas. Cuando nosotros entramos a nuestro Homebrew Launcher mediante una de las aplicaciones de sistema, las aplicaciones de sistema como lo es el álbum tienen los permisos limitados o capados, y acá es cuando aparece este símbolo Applet Mode. Cuando este símbolo aparece es cuando no podemos instalar ciertos juegos, cuando ciertas aplicaciones nos fallan y no nos permiten hacer ciertas funciones porque no es compatible o no tenemos toda la potencia o todos los servicios de nuestra Nintendo Switch. Justamente por eso ocurre lo del RetroArch. ¿Qué hacemos? Para poder saltarnos el Applet Mode para cualquier aplicación, simplemente tendremos que ejecutar nuestro Homebrew Launcher no mediante una de las aplicaciones del sistema, sino algún juego que esté instalado e incluso mediante un juego original. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a mantener presionado el botón R y sin soltarlo vamos a entrar a un juego que ya esté instalado o un cartucho original. No lo he soltado, ¿cierto? Selecciono mi personaje, mi usuario, no lo he soltado y vemos que acá llega y se medio glitchea y entra. Ya tenemos el Homebrew Launcher y ya no tenemos el Applet Mode. Si quisiéramos entrar al RetroArch, obviamente ya va a funcionar de manera normal porque ya tenemos toda la potencia necesaria. Pero ustedes dirán, no, qué pereza, yo no voy a hacer eso cada vez que prenda la consola. Y justamente por eso los desarrolladores nos han dejado una solución práctica. Vamos a cerrar acá nuestro Mario Odyssey y vamos rápidamente a nuestro álbum. Obviamente vamos a instalar algo mediante cualquier aplicación que tengan para instalar en SP. Si ustedes tienen la programación de este canal, obviamente está actualizado el Gold Leaf y cualquier aplicación que sea compatible. Vamos a la primera opción que dice explorar contenido, la primera que dice SD, y vamos a buscar el archivito que les dije en el computador, el RetroArch Forwarder, que como quien dice, en palabras más ordinarias, es un acceso directo a nuestro homebrew que está en la carpeta Switch. Listo, ¿qué hacemos? Le damos con el botón A, lo instalamos, seleccionamos donde queremos instalarlo, no se tarda absolutamente nada. Y si regresamos al menú, vamos a ver que ya tenemos un juego, ya tenemos una aplicación instalada en formato NSP que cuando la ejecutemos va a tener los mismos permisos que cualquier tipo de juego, de tal manera que las aplicaciones que ya tengan Forwarder, que tengan un acceso directo, van a tener toda la potencia suficiente en el conocido menú como Horizon, que es el nombre del sistema operativo de nuestra Nintendo Switch. Listo, entramos a nuestro RetroArch y como les dije hace un instante, ya no tendremos que pasar por el Homebrew Launcher, ya nos saltamos el Applet Mode y estamos acá en nuestro programa. Y la gente dirá, pero acá no hay nada, ya cara, nos mentiste, no hay juegos. No, no se preocupen. Acá a la izquierda vamos acá donde dice contenido importante. Ya sé que es importar contenido, pero no falta, ay, de cara, te equivoco. Vamos acá, entramos y acá dice escanear directorio, la primera opción. Acá tocamos A en nuestra rayita, bajamos hasta la carpeta que dice Rooms, que es la que les coloqué hace un rato. Entramos acá y acá están todas nuestras carpetas. Bajamos a la segunda opción que dice escanear este directorio, le damos con el botón A y empieza a escanear todo el contenido que está en esta carpeta que nosotros le hemos direccionado, ¿cierto? Obviamente yo les he dejado de a un jueguito por cada uno de los
cores más conocidos, justamente para que más o menos hagan pruebas, para que entiendan ¿cómo se llama esto? La forma exacta en la que tienen que estar los juegos, la extensión exacta en la que tienen que estar los juegos, para cuando ustedes los consigan, los descarguen, pues no se equivoquen y los coloquen en la carpeta correspondiente. Pero lo bueno es que incluso pueden colocar todos los juegos en una sola carpeta, ya que nuestro RetroArch acá lo que está haciendo es escaneando el contenido, reconociéndolo y acomodándolo según cada una de las consolas. Y ya, ¿sienten? Huele a pura nostalgia, miren, huele a puros 90s, huele cuando destapábamos esos cartuchos, esas cajitas, olíamos el catálogo, así compráramos el juego de segunda, queríamos que nos dieran el catálogo así fuera todo roto y todo, pero bueno, eso es algo que las nuevas generaciones no van a poder conocer. Ok, listo, vamos que acá simplemente esperamos que llegue hasta el 100%. Y después de que termine, simplemente vamos a regresar con el botón B, y vamos a ver que acá a la izquierda ahora tenemos un listado de consolas. Acá aparecerán todos los juegos que ustedes tengan y es la manera más hermosa de acomodar, de gestionar, de almacenar nuestros emuladores. Pero un momento, antes de dar el siguiente paso, que es hacer la prueba de nuestras consolas, por favor les digo que tengan las expectativas totalmente reales. ¿Por qué? Porque vamos a jugar en emulador. Ya saben que los emuladores siempre tienden a fallar. Hay juegos que funcionan mejor que otros. Y lo bueno de este emulador, porque como quien dice, de este núcleo de emuladores o este emulador de varios núcleos, es que podemos seleccionar incluso el emulador que podemos ejecutar con ciertos juegos. Eso para optimizar su funcionamiento, porque ya saben que hay emuladores que funcionan de mejor manera que otros. Rápidamente vamos a hacer acá una explicación rápida. ¿Cómo hacemos? Vamos a entrar acá a esta consola que yo no conocía, que era una Amstrad. Simplemente entramos y cuando le decimos acá correr, en caso de que esa consola tenga varios emuladores, nos mostrará los emuladores que son compatibles o que reconoce según el formato. No significa que todos los de este listado funcionen para esa consola, no. En este caso, los dos que aparecen arriba, uno se llama Croco y otro se llama Caprice. Nunca he jugado esta consola, no tengo ni idea. Voy a seleccionar el primero, le digo correr y ya seleccioné un core definido para este tipo de ROM. Acá vemos que funcionó, genial. Ya alguien, si conoce el juego, sabrá si está funcionando bien o si está funcionando muy lento. Para regresar a nuestro menú, botón más y menos al mismo tiempo. Recuerden cerrar el juego, vamos a cerrarlo con el botón A. No, con el botón B, perdón, me equivoqué. Vamos a regresar acá, vamos a ir acá otra vez a la izquierda, vamos a buscar otro juego, digamos, del Game Boy Advance, simplemente para ver qué es lo mismo. Acá me dice que hay dos emuladores, de pronto me funcione mejor el MGBA, no sé, ustedes prueban ahí, rápidamente vemos los juegos y eso dependerá es de ustedes. Voy a colocarles acá un volumen, porque algo muy importante que quiero que tengan en cuenta es que aunque los emuladores corran bien, a veces el sonido es el que se glitchea y pues tienen que tener cierta paciencia. Hay otras personas que se dedican a configurar, a mover opciones, ya ustedes están totalmente en la libertad de hacerlo, no van a generar daños en su consola. Lo único que pueden generar en caso de que hagan desastres es que desconfiguren el RetroArch. Lo único que tienen que hacer es volver al inicio de este tutorial y volver a copiar los archivos. Listo, vamos a ver acá. Ahora vamos a darles algo muy importante, que esto es prácticamente medio tutorial y quiero que me pongan mucha atención. Existen dos tipos de este lanzamiento de RetroArch, como quien dice, ¿cierto? Tenemos el RetroArch nativo de nuestra Nintendo Switch, la que corre en nuestro menú original, en nuestro Horizon, que corre como si funcionara mediante un juego del sistema, ¿cierto? Este método es el que se conoce como el modo nativo. En esta función tenemos ciertas ventajas y desventajas, y existe otra que es la opción de Laka. Laka es una compilación de un micro Linux, un Linux básico con el RetroArch, que solamente en teoría tendría más potencia, ya que la consola ni siquiera pasa por el Horizon, no está ejecutando tareas en segundo plano como si lo es el tener el Horizon todo el tiempo presente. Y este también tiene ventajas y desventajas. Rápidamente les voy a dar acá un ejemplo. Por ejemplo, la versión de Horizon, la versión original que tenemos acá, no es compatible con los juegos de GameCube. Por ejemplo, acá yo dejé un juego de GameCube. Al final de este tutorial, en el minuto que está apareciendo en pantalla, voy a hacer una demostración del Laka para que comprendan. ¿Listo? Continuamos acá con la versión normal. Al final, en el video les mostraré diferencias entre el Laka y este. Acá vamos a entrar, digamos, a nuestro juego, vamos a ejecutar y vemos que no aparece ningún tipo de emulador para GameCube. ¿Por qué? Porque el de GameCube no es compatible hasta el momento de la grabación de este video con el Horizon y no tenemos un núcleo, no tenemos un core que sea compatible. Pero
como les dije, tengo acá el juego para más adelante mostrarles que no se están perdiendo de gran cosa, y pues también el otro video donde lo voy a correr en Linux y otras cosas, pero bueno, eso es para otro video. Otra cosa que tenemos de desventaja en el Laka, pero que tenemos en ventaja en esta versión, es que aquí podemos desacoplar los controles. Por ejemplo, ahí se me ve la pijama, estoy grabando en pijama. Acá se podemos desacoplar los controles, ¿ven? Eso no lo podemos hacer en Laka, porque en Laka, como estamos ejecutando un micro Linux, solamente hasta el momento de la grabación de este video no hay drivers para los Joy-Con desacoplados y solamente funcionan puestos. Acá tenemos acceso normal, como les digo, como si nuestra consola estuviera ejecutando un juego. Podemos ejecutar cualquier tipo de juego o aplicación compatible desde el propio menú de nuestra consola, con los Joy-Con desacoplados, colocando nuestra consola en el dock. Algo que tampoco funciona en el Laka, y por eso escogí esta primera versión para el menú de Horizon. Listo, rápidamente vamos a ir a uno de mis emuladores favoritos. Acá recuerden, botón más y menos para regresar. Vamos a acoplar los controles, que me siento muy raro. Ya me entendieron cómo se funcionan desacoplados. Vamos a colocar uno de los mejores emuladores para mí y vemos que funciona de manera genial. En este caso, Crazy Taxi de Dreamcast. Este juego, realmente tengo muchísima historia con este juego y a mí personalmente me encanta, desde la música de Offspring por allá de fondo hasta lo salvaje que era jugar este juego en consola original. Y para los que lo hayan jugado, pues son de los míos, son de este pechito. Y acá, bueno, vemos que funciona normalito. Listo, vamos a probar otro rápidamente para no alargar más este tutorial. Recuerden siempre cerrar el juego para que no saturen internamente nuestro RetroArch, que después no funcionan los otros. Rápidamente, otro de los emuladores que me parece que funciona perfecto, obviamente tengan sus expectativas reales, es el de PlayStation, que para mí es de mis favoritos. Vamos a buscar acá el emulador de PlayStation. Él reconoce que es formato CD y nos muestra todas las consolas que funcionaban con CD. Así que voy a bajar rápidamente hasta mi Sony PlayStation, lo configuro y entro a mi emulador, y van a reconocer este hermoso juego con el cual cierta empresa tuvo el dinero suficiente para poder después crear The Last of Us, para poder crear después Uncharted, y ya saben que estoy hablando acá nada más y menos que de Naughty Dog y su juego más conocido como Crash en su época. Ven, tenemos ciertos glitch en el audio, pero es cuestión de tener paciencia, es cuestión de saber que estamos emulando consolas. Pero en este caso quiero hacer un pequeño paréntesis y mostrarles que aparte de todo este RetroArch, nos permite también hacer overclocking a nuestra consola. Recuerden que el overclocking nos ayuda cuando estamos hablando de emuladores para que la potencia sea un poco mayor, pero entiendan que el overclocking siempre es algo que tiene que hacerse con demasiada prudencia. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, nuestra consola va a descargarse mucho más rápido. Vamos a ver acá el funcionamiento del emulador. Saltemos acá este pequeño intro rápido. Se siente un poquitico lagueado. El audio también se glitchea un poco, entonces yo lo que voy a hacer es overclockear mi consola. ¿Cómo lo hago? Botón volumen más y menos al mismo tiempo, y acá mismo en el Quick Menú vamos a bajar hasta la opción que dice por acá, ¿dónde estaba? Perdón, voy a darle botón B, voy a regresar hasta la opción que dice CPU Overclock, le doy con el botón A, y acá tenemos diferentes modos de overclocking, así que ustedes pueden seleccionar, digamos, al máximo rendimiento, alto rendimiento, potenciado o el de fábrica. Y también otra función que me encanta es que si ustedes están jugando un emulador muy viejo, no sé, estoy hablando de la Game Boy, estoy hablando de algo que no requiera tanta potencia y que les funcione de manera perfecta, pueden colocar su consola en modo de salvar batería. De esta manera no consume tanta batería. Ahora sí, rápido les digo, ustedes pueden overclockear su consola. Yo la voy a colocar, por ejemplo, acá al máximo. No es recomendable que jueguen durante mucho tiempo con el overclocking al máximo. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, siempre van a estar forzando su consola, lo que va a hacer que el procesador se caliente mucho más, y si ustedes están en verano y están en un país donde hace demasiado calor, obviamente esto puede traer desventajas para su consola a largo plazo. Y otra cosa es que la batería se va a empezar a drenar, se va a empezar a descargar muy rápido. Eso lo tengan muy presente. ¿Listo? Vamos a ver que el emulador corre ya mucho más estable si ya tenemos el overclocking, y eso tienen que usarlo ustedes a prudencia. Y yo creo que ya entendimos lo más básico, lo más importante de este RetroArch. Por favor, los que quieran conocer las diferencias entre el Laka y el RetroArch, los invito a que se queden un rato después de que termine este video, porque mostraré justamente el juego de GameCube corriendo en el Laka y verlo de desacoplar y acoplar los controles. Espero que hayan entendido mi pequeña explicación, espero disfruten de estas consolas antiguas, espero que por favor
favor comprendan que no todos los emuladores corren al 100%. El emulador de DS tiene muchos inconvenientes. El emulador de PSP no es compatible con el 100% de los juegos. Los juegos tienen que estar en determinado formato. Realmente ya depende de ustedes que puedan intentar, probar y hacer varios intentos de diferentes juegos, y por favor compartan acá en los comentarios cuál emulador les funciona correctamente con cuál juego y qué recomiendan para las personas novatas que de pronto estén adentrándose en este hermoso mundo de la emulación de consolas. Como siempre, con el amor y el respeto hacia los videojuegos, aunque la piratería no debería entrar ahí, pero ¿cómo haríamos para disfrutar tantos juegos? En fin, ya saben, si les gustó este pequeño video, los espero más adelante probando la versión de Laka para que entiendan las diferencias. También haré video de Laka, pero mientras tanto recuerden que el que no vive para servir no sirve para vivir, así que nos vemos en el próximo video, así que chao chao. Bueno, estamos acá en unos postcréditos más raros. Yo creo que no era ni siquiera despedido. En fin, voy a reiniciar mi consola solamente para entrar a la opción de Laka. Solamente porque acá en mi consola tengo los dos sistemas. Y yo estaba pensando, bueno, ¿qué tutorial subo? ¿Hago el de Laka o hago el del sistema interno? ¿Por qué? Porque probé los juegos, probé los emuladores, probé ciertos títulos y vi que me funcionaban de manera correcta en el menú de Horizon. Entonces yo empecé a comparar ventajas y desventajas de ambos sistemas y vi que realmente me funcionaba más el versión de Switch, el versión de Horizon, donde lo único que no tenía, a diferencia de Laka, era la emulación de GameCube, pero el resto todos los demás juegos lo reconocía, y el simple hecho de que en Laka no podamos colocar nuestra consola en el dock y no podamos desacoplar los controles, pues realmente ya con eso perdió casi todas las ganas que me daban de hacer tutorial, pero igual lo haré más adelante. Bueno, rápidamente aquí en el Laka, eso lo explicaré más adelante. Voy a colocar, digamos, acá mi emulador de GameCube. Voy a colocar acá el WarioWare, que lo tengo acá. Vemos que funciona, lo voy a subir acá el volumen. Vemos que acá entra. Se siente, a veces siente ciertos frenazos, ciertos lagazos. Haré un video también haciendo correr el emulador de GameCube en Linux nativo, que es el L4P, que ya tiene un poquitico más de opciones y potencia. Pero esto solamente para que sepan qué es lo que se aproxima. Vamos acá al emulador. Creo que acá la consola tiene con overclocking. ¿Ven? Se alcanza a laguear muchísimo el audio y el video corre muy lento. Justamente por esto no usé este emulador. Vamos a regresar. Saben que acá también podemos cambiar el procesador. Acá yendo a controladores, cambiamos el Vulkan por el OpenGL. También lo hice con el emulador de GameCube. Seguí sin encontrar muchas mejoras. Y algo que, pues, como les dije hace un instante, el simple hecho de que al desacoplar los controles, pues ya nuestra consola queda totalmente sin manera de sincronizar. Como ven acá, no encuentra conexión. Otra cosa que no sé, no me gustó es que también el modo táctil que tenemos acá, que es un pequeño mouse, a veces interfiere, porque si dejamos el mouse mal puesto en cierto... Ay, sí, no me hizo quedar mal. Si el mouse lo dejamos en cierta parte, tocamos la pantalla en algún lugar, también queda afectando. ¿Recuerdan cómo funcionó el Crash hace un momento en esta misma consola? El mismo juego, pero ejecutado mediante el Horizon. Van a darse cuenta. Y acá se siente mucho más bugueado, se siente más trancado, aunque ustedes pueden jugar con la cantidad de fotogramas perdidos, pueden probar el cambio digamos, pueden probar el cambio de BIOS. Me sienten desde acá, desde el propio menú, ya tiene la BIOS puesta en las carpetas de sistema. Ustedes pueden cambiar acá el driver del procesador de video y pueden hacer varias pruebas, pero realmente no me funcionó mucho. Hasta que yo no tenga un Laka más estable, no haré tutorial de esto. Espero les haya gustado, espero hayan entendido, y nos vemos en un próximo video. Así que chao chao.